3, 2, 1. Buenos días, son exactamente las 11:34 del día 25 de abril del año 2020. Estamos en nuestro día de cuarentena, ya 33 días de cuarentena ya. Este es el grupo de bioquímica del proyecto social. La materia que estamos llevando, bueno, es de fisiología y fisiopatología. Para quienes no me conocen o no me han visto antes, soy el doctor Guillermo Suárez. Teníamos que haber empezado los sábados, pero hasta donde recuerdo hemos llevado, creo que solamente 1 o 2 prácticas nada más. Así que vamos a tratar de nivelarnos un poco, sobre todo por la parte práctica, ¿bien? En principio vamos retrasados con bastantes prácticas, esa es la mala noticia. La buena noticia es de que no son prácticas que nos tomen mucho tiempo, ¿entienden? Así que se puede nivelar. Algo malo, y obviamente siempre tenía que hacerse en laboratorio, siempre tenía que hacerse con determinadas normas y características para que se puedan aprovechar mejor. Sin embargo, vamos a tratar de salvar el semestre. Nadie quiere perder un semestre realmente, ¿sí? No solamente por la parte económica, sino por la parte académica de avance, ¿no? Eso significa retroceder casi 6 meses. Y la verdad es que nadie quiere hacer eso ahora mismo. Y respecto al avance nuestro, pues les quiero comentar de que no hay que preocuparse mucho por la parte académica, porque si bien estamos un poquito retrasados, lo vamos a nivelar. El tema que vamos a avanzar hoy día tiene mucho que ver con la función pancreática y con una enfermedad que está muy de moda. Antes de seguir, les voy a comentar, me gusta siempre sacar una foto, un screen con todos mis alumnos o con los que tengo ahora mismo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a prender las cámaras, voy a pedir que prendan su cámara para que nos tomemos una foto, ¿sí? Y después de eso seguimos con las clases, ¿bien? María, Lorena, Percel, pueden prender la cámara para que nos tomemos una foto y después de eso seguimos con la clase. Y falta Lorena. Bien, a la cuenta de 3 van a sonreír y saludan, ¿ya? 1, 2, 3. Sonrían. Muy bien, eso es. Ahora, para que no gasten sus megas, si quieren pueden apagar la cámara, ¿de acuerdo? No hay problema. Vamos a empezar por el principio. Alguien, dígame en qué consiste la diabetes. O sea, den una definición de diabetes. Cuando pensamos en diabetes, ¿qué es lo primero que nos viene a la cabeza? ¿Es una enfermedad de la presión? ¿Es una enfermedad del azúcar en sangre? ¿Es una enfermedad pulmonar? ¿Qué es? Es una enfermedad que afecta a través del azúcar, digamos. Bien, ahí está el problema. Es un desequilibrio del azúcar circulante en sangre. Hay que ponerse a recordar primero qué tipo de azúcares, no es cualquiera. Nosotros, los seres humanos, si recordamos bien, nuestras células necesitan algo llamado glucosa. La glucosa la encontramos en todas partes. Por ejemplo, yo me estoy tomando un café ahora mismo y este café tiene 3 cucharadas de azúcar. Ese azúcar que le he echado a mi café es una especie de azúcar, es una mezcla de glucosa, ¿bien? Y maltosa, por ejemplo. Es un tipo de azúcar que se llama un disacárido que se parte y al partirse se divide en moléculas mucho más pequeñas que son glucosa. Esa glucosa es justamente la que mi célula utiliza para producir su energía. Específicamente llega a las mitocondrias y las mitocondrias se encargan de convertirlo en energía y esa energía me permite a mí hablar con ustedes ahora mismo. Sin embargo, la diabetes es una patología donde estos niveles de azúcar circulantes son muy elevados. Vamos a ver un video rápidamente para recordar en qué consiste esto, ¿ya? Todo el problema comienza en una glándula grande que tenemos que se llama páncreas. ¿Okay? Aquí está. Bien. Esta es una página de YouTube. Les voy a pasar el enlace después para que vean el video. ¿Quieren?
Bien, todo esto se inicia en la glándula que tenemos justamente a nivel de... Todo esto es una glándula justamente a la curva del intestino. Vamos a ver, este es el estómago, luego continúa con el duodeno, intestino delgado e intestino grueso. Justamente debajo del estómago, en una curva que hace el duodeno, está esta glándula grande, se llama páncreas. Bien, este páncreas es el encargado y el principal de regular toda la función endocrina y exógena. Vamos a ver más un rato qué es lo que pasa, ¿ya? Cuando yo me como algo, por ejemplo, piensen ahora mismo que estamos a día sábado. Le voy a comentar algo. Yo los sábados, algo que siempre me llamaba la atención a mí, era que a la hora de comer, a las 12 más o menos del mediodía, en la universidad empezaban a aparecer unos olores de ricos realmente. Y había un día, vi a alguien, a un estudiante, que se trajo un tupper esos de los que venden, ¿no? Los de plastoformo, y lo levantó y había un picante de pollo ahí. Ese picante con un poco de chuño, con su arroz, pollo, picante, ese picante rojito, y encima tenía su cebollita picada. Yo no sé si era porque yo tenía hambre ese rato, pero lo sentí con un aroma tan, pero tan delicioso que me dieron ganas de quitarle el tap o decirle, ¿sabes qué? ¿Me lo vendes? La verdad es que me dio mucha pena y me quedé con las ganas, ¿no? Y siempre los sábados que voy allá, ustedes comen excelente. Tengan unos menús, un día vi una patasca, otro día vi chancho al horno. ¿Qué más? Vi? Uno se trajo un plato de caras una vez, pero comen excelente, ¿no? El caso es que me llama mucho la atención que no se cortan a la hora de almorzar, le meten unos almuerzos buenísimos allá. Bueno, cuando podíamos ir allá, ¿no? Sea lo que sea que nosotros comamos, ¿ya? Ya sea un buen picante de pollo como el que estoy deseando ahora mismo, o sea o un pedazo de pan o un café, cualquier cosa, va a entrar al estómago y va a producir energía más adelante. Pero para que produzca energía, tiene que descomponerse y entrar por el intestino. El intestino, si recordamos bien, lo que se encarga es de desarmarlo e irlo absorbiendo lentamente. Una vez que se absorbe por el intestino, esto va a empezar a circular por la sangre y va a llegar hasta la célula. La función del páncreas se da por unas células que se llaman células beta. Bien, estas células beta que están dentro del páncreas se encargan de producir algo llamado insulina. Y esta insulina es la que regula la cantidad de glucosa que yo tengo circulante. Por ejemplo, el nivel normal de glucosa de una persona está entre 60 a 80 miligramos por decilitro, ¿de acuerdo? Hasta un pico de 100 se puede permitir, digamos hasta 60, hasta 100 en algunos casos. Bien. Si paso por encima de eso, ya empiezo a pensar que esa sangre está llena de glucosa, no está regulada y eso es patológico. Entonces, estas células beta se encargan justamente de producir la insulina y esta insulina se encarga de regular que ese nivel de azúcar en mi sangre no esté tan grande. Además, es gracias a la insulina que es que la célula puede recibir la glucosa. ¿Cómo funciona esto? Pues lo que estamos viendo ahora mismo es la membrana de una célula. La membrana celular tiene esta forma. Cualquier célula, puede ser una célula muscular, célula intestinal, célula cardíaca, cualquier célula de mi cuerpo, imagínensela. Todas tienen la misma membrana. Bien, aquí abajo, dentro, está la mitocondria, núcleo, todas mis organelas. Requieren energía. Y por esta membrana, las moléculas de glucosa tienen que pasar. Para que pueda pasar la glucosa, atravesar la membrana y entrar en la célula, justamente la insulina es la que se encarga de abrirle una puerta, un canal, fíjense, para que pueda entrar la glucosa dentro de la célula. Si no hubiera insulina, el azúcar, la glucosa se quedaría flotando en la sangre y no podría entrar en la célula y aumentarían los niveles. De hecho, la diabetes es justamente eso, ¿no? Hay un montón de azúcar circulante, pero las células están muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque no puede entrar la glucosa. La diabetes justamente se da por eso, porque esos niveles altos de glucosa no son capaces de atravesar a la célula porque no hay insulina. Bien, esta insulina entonces se va a encargar justamente de regular eso. Específicamente,
Vamos a ver un ratito eso nada más para recordar. Este es mi abdomen. Vamos a quitar el peritoneo. Nos acercamos un poquito más. Aquí está mi abdomen, mi aparato digestivo. Este es mi estómago. Hacia arriba está el hígado. Este es el colon transverso, es el intestino grueso. Vamos a quitarle ese colon. Y fíjense bien, justamente debajo del estómago está esta cosa que es como una pequeña colita. Ese es mi páncreas. El páncreas tiene tres partes, es la cabeza, el cuerpo y la cola. Dentro de este páncreas es que justamente se da todo ese proceso digestivo, ¿bien? Entonces este páncreas, toda la insulina que va a producir, la va a liberar en el intestino delgado por un pequeño conducto que se llama papila. Aquí está. Bien, este es mi intestino delgado, la primera porción que se llama duodeno, y el páncreas, toda la insulina que produzca, la va a liberar por aquí. Aparte de eso, va a liberar enzimas, ¿no? Enzimas pancreáticas, proteasas, lipasas. Eso anatómicamente, muy rápidamente, es cómo funciona. Ahora, en específico, la diabetes va a ser una enfermedad que se va a caracterizar porque mi páncreas va a ser incapaz de producir esa insulina tan necesaria. Nos hemos dado cuenta entonces lo importante que es la insulina, ¿no? Lo difícil que va a ser para un cuerpo humano regular justamente sus niveles. Perdón. Ya. Entonces, este páncreas va a tener una importancia, pero enorme. Además de eso, este páncreas tiene doble función, ¿de acuerdo? Se dice que tiene una función endocrina y una función exócrina. La función endocrina es la que estamos hablando, producción de insulina principalmente, y la función exócrina es la que ayuda a la digestión. El páncreas también ayuda a la digestión. Por ejemplo, yo me como algo muy pesado que tenga mucha grasa y el páncreas libera unas enzimas que se encargan de que esa grasa que estoy comiendo la disuelven para que sea más fácil digerirla. Todo esto se da a nivel de unas células que se llaman células pancreáticas en un grupo grande celular que se llaman islotes de Langerhans. Estos islotes de Langerhans son los directos responsables de la producción de esta insulina tan necesaria para nosotros. Vamos a llamarla, de manera general en fisiología, se llama hormonas anabolizantes o anabólicas, porque su función es la producción de energía. Anabólico o anabolismo quiere decir que estimula la producción de energía. Catabolismo quiere decir que es consumo o destrucción de energía. En el caso este, la insulina va a ser una anabólica. Recordando un poquito de bioquímica, esta insulina que se produce no es una insulina, no es una molécula completa, ¿bien? Es una molécula inactiva, que está como desordenada, que está como apagada. Pero cuando sale a la circulación, se activa. Nosotros el páncreas entonces la produce de manera indirecta, inactivada, y esta se activa cuando sale a la circulación y es necesario. Esto se da por algo llamado bombas de insulina. Esto se da justamente a nivel de la célula. Este es un ejemplo de una célula beta, donde está la síntesis, ¿bien? A través de un gasto de energía. Si recordamos bien, nuestra célula trabaja con energía que se llama ATP o adenosíntrifosfato. ¿Quién es responsable de esta producción de energía? La mitocondria. La mitocondria consume esa energía que después se repone. Por ejemplo, la glucosa va a invertir una molécula de ATP en fabricar insulina. Al fabricar insulina va a estimular el equilibrio de glucosa y va a ganar después 3 moléculas de ATP. ¿Se dan cuenta? Es ganancia. Esto se llama siempre balance positivo. La mitocondria gasta una molécula de ATP para producir insulina y en respuesta recibe 3 moléculas de ATP por producir insulina y recibir glucosa. Bueno, pues esta
esta diabetes es una deficiencia seria, seria, muy seria en el desarrollo justamente de esta enfermedad. ¿Cuántos tipos de diabetes tenemos? Bueno, actualmente están reconocidos 3 tipos de diabetes. ¿A ustedes por qué les interesa esto? Porque tienen que saber reconocer cuándo un paciente es riesgoso de ser diabético o no, para saber mejor qué medidas tomar, qué estudios realizarle y de qué manera interpretarlo. Mi definición de diabetes, ¿cuál va a ser? Justamente una deficiencia crónica de la función de las células pancreáticas que hace que la insulina que se produce sea mínima y la glucosa aumente. De hecho, básicamente es eso, aumento de la glucosa en sangre porque la insulina no funciona o no es suficiente. Conocemos actualmente diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 no es tan común, es un 10% del total. Bueno, vamos a ver, la diabetes tipo 1 es la que normalmente uno nace con diabetes tipo 1, ¿bien? No la adquiere. Y en esta enfermedad, el páncreas definitivamente no produce insulina. ¿Bien? En la diabetes tipo 1, entonces acuérdense bien, no hay producción de insulina, porque el páncreas no puede. Esto puede ser por causas hereditarias por lo general o defectos de nacimiento. Estos pacientes de tipo 1 son los que tienen que pincharse insulina todo el tiempo. Una vez más lo repito, diabetes tipo 1 es de nacimiento y requiere insulina. Por el contrario, la diabetes tipo 2 es la que existe muchísimo en el mundo, representa casi un 90% del total de diabetes que hay en el mundo y esta desafortunadamente se adquiere. ¿Cómo la adquirimos? Pues comiendo mucho todos los días, descontrolando la ingesta de glucosa, descontrolando el consumo de carbohidratos, sobrecargamos demasiado al páncreas y al sobrecargarlo demasiado lo que pasa es que el páncreas simplemente se cansa y deja de funcionar. En estos casos, la diabetes tipo 2, el páncreas se agota y ya no produce bastante insulina. Puede pasar eso, o también puede pasar que la insulina que produce el páncreas es una insulina incompleta, de mala calidad, que no sirve. Esta es la más común. Y les voy a contar algo peor. Aquí en Santa Cruz, hace 20 años atrás, no había casi diabetes. Hace 20 años atrás, la diabetes era un caso rarísimo. Hoy en día es muy común. Si les contara la cantidad de pacientes que me llegan, que cuando les hago la historia clínica, diabetes, diabetes, diabetes tipo 2, diabetes tipo 2. O hay gente que cuando va a la consulta se entera que son diabetes. Bien, ustedes van a tener muchos pacientes así. Y estoy seguro que más de una o de uno tiene un familiar o un amigo con diabetes. Finalmente, hay un tipo de diabetes que se llama diabetes gestacional y esta se da solamente en el embarazo. Se manifiesta por lo general después del tercer mes. ¿Por qué se caracteriza? Porque justamente hay una insuficiencia en la metabolización de la glucosa porque la insulina se produce en baja cantidad. Lo bueno es de que esta diabetes, después de que pasa el embarazo, se autorregula y desaparece. Tendría que desaparecer. Sin embargo, está confirmado de que si la mamá, antes de embarazarse, tenía factores de riesgo, como por ejemplo era gordita, era obesa, y aumenta más de peso durante el embarazo, esto es un factor de riesgo para que después de nacer su bebé, ella se quede con diabetes o la desarrolle para siempre. Por eso recomendamos de que cuando una mujer se quiere embarazar, antes de embarazarse, trate de regular su peso si es un poquito gordita para que compense. Por ejemplo, si una mujer, su peso ideal son 60 kilos y tiene 70, tendría que bajar 10 kilos antes de embarazarse para que no tenga complicaciones como estas en el embarazo. Hay un concepto que no se utiliza mucho porque realmente no es correcto, se llama prediabetes. Bien, antes se utilizaba este concepto de prediabetes como para decir que una persona tenía factores de riesgo para ser diabético, pero no era aún. Sin embargo, esto ya no se utiliza ahora mismo. No existe prediabetes. O se tiene o no se tiene. O se tiene diabetes o se tiene factores de riesgo, pero no se puede decir que uno tiene prediabetes. ¿Verdad? Entonces, este concepto, cuando ustedes lo escuchen, bien, o cuando alguien les hable, ustedes díganle que no es un concepto correcto.
Un paciente gordito, un paciente que está todo el tiempo comiendo papas fritas, que está comiendo azúcar, que no se cuida, que es obeso, sedentario, no es que tenga prediabetes, es una persona con factores de riesgo para desarrollar. ¿Bien? Entonces ustedes como profesionales siempre tienen que aclarar eso. Existen criterios clínicos y criterios laboratoriales para determinar. Ustedes van a encargarse de confirmar los criterios de laboratorio, pero vamos a aprender cuáles son los criterios clínicos. Se les llaman las PES. ¿Bien? Se llaman las PES porque justamente son síntomas que comienzan con P. Poliuria, que es una persona que orina mucho, que orina 3, 4, 5, 6 veces al día si la dan para orinar. Polidipsia, que está comiendo mucho, que tiene hambre todo el tiempo. Polidipsia, que tiene mucha sed, ¿ya? Dipsis es sed, está tomando mucha agua. Polifagia, que come mucho. Normalmente es personas que así como suben, bajan rápidamente de peso. Esto se da porque la insulina hace picos y luego vuelve a bajar, picos y vuelve a bajar y definitivamente la persona ya no tiene metabolismo. ¿Bien? En el caso de esta persona suelen ser delgaditos. ¿Ya? Y algo que caracteriza a estas personas son por lo general personas muy calladitas, ¿sí? Son gente delgadita. Los diabéticos tipo 1 son personas muy delgadas, son calladitos por lo general, pero tienen un carácter bastante irritable. Bien, son picos, o son muy tranquilos o son muy activos, muy irritables. El caso de la diabetes tipo 2, por ejemplo, es lo mismo: polidipsia, polifagia, poliuria, polineuropatías, afecciones de los nervios también, y además suele haber un problema muy grande con estas personas, y es lo que determina justamente sus complicaciones, que es el desarrollo de patologías vasculares, el famoso pie diabético. Antes de continuar, quiero preguntarles, ¿alguien aquí ha visto un pie diabético alguna vez? ¿O han visto cómo es un pie diabético? Sí, ¿Cómo es? es una herida que la verdad que en realidad no sana porque cada vez que está regenerándose y vuelve a producir, es una pelea constante con el pie diabético. Es feo, ¿no? Muy feo. Es tan complicado el pie diabético que suelen amputarle el dedo o el pie completo a un paciente. ¿Esto por qué se va a dar? Bueno, pues vamos a ver. Eh, la glucosa, cuando empieza a aumentar en exceso, lo que hace es acabar destruyendo los nervios. Todos nuestros nervios están envueltos en una vaina que se llama mielina. La mielina es una especie de envoltura. Les voy a mostrar. Por ejemplo, yo tengo un cable acá. Ya tengo el cable de mi teléfono. Bien, este es un cable de plástico por fuera, y si lo cortamos por dentro, adentro hay un cable de cobre, ¿verdad? Esto sirve para transmitir corriente eléctrica. La corriente se transmite rápidamente por este cable. ¿Por qué? Porque está lleno de alambres dentro. Mis nervios son exactamente igual. Los nervios son fibras, como los cables que están por dentro, y están envueltos en una especie de envoltura que se llama mielina. Lo bueno de esto es de que esa mielina, al envolverlos, hace que el impulso eléctrico, el impulso nervioso viaje muy rápido. Eso es lo bueno. La diabetes lo que hace es destruir la envoltura del nervio, esa vaina de mielina. Al destruirla, las fibras nerviosas quedan desnudas, es como un cable pelado, y acaban haciendo su cortocircuito. Ustedes han fijado que el cable, cuando se pela, si choca con otro cable, hace un chispazo, ¿verdad? Un cortocircuito. Exactamente lo mismo va a pasar en mis nervios. Si mis nervios pierden su envoltura de mielina, acaban haciendo un cortocircuito y acaban lesionándose y acaban muriendo. En los pies del diabético pasa exactamente lo mismo. Los nervios acaban haciendo cortocircuito, se mueren, y como no hay nervios, su pie de esa persona no tiene sensaciones, lo siente adormecido. Entonces es cuestión que se pinche, por ejemplo, y no lo va a sentir. Se le infecta la herida y no la va a sentir. Y lentamente va a empezar a infectarse, 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 y el otro no se va a dar ni cuenta. Por eso estas heridas crecen tanto y avanzan tanto, porque como no hay nervios, no hay respuesta inflamatoria. Si recordamos bien, la inflamación es la que estimula que esas heridas se curen justamente. Pero si no hay inflamación porque no hay nervios, entonces esa herida va a crecer, crecer, crecer y crecer, y va a acabar pudriéndose el pie completamente, y el paciente lo va a tener que perder. Esta destrucción nerviosa no solamente pasa en los piecitos o en las manos, también pasa en los ojos. Se destruyen los nervios, las ramas que se encargan de
de inervar todo el ojito del paciente, y estas personas acaban perdiendo la visión inclusive. Fíjense lo terrible que puede llegar a ser una diabetes que se descompensa, lo terrible que puede llegar a ser el azúcar que se acumula de manera excesiva. ¿Cómo la diagnosticamos? Aquí está la cosa. Al paciente hay que preguntarle las 5 P's. ¿Usted come mucho? El paciente dirá, ¿sabe qué? Sí, tengo mucha hambre, todo el tiempo estoy come que come. Algo que caracteriza a los pacientes diabéticos es, o mujeres diabéticas también, es que siempre, siempre están con su vaso o con su jarra de agua. Todo el tiempo toman hartísima agua. Agua, 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 todo el tiempo. Y así como toman mucha agua, están orinando mucho tiempo. Todo el tiempo están así. Entonces, mucha sed, mucha orina, mucha hambre, todo el tiempo. Polidipsia, polifagia, poliuria y polineuropatía. Además de eso, si mi paciente me refiere a eso, ya tengo el 50% del diagnóstico hecho. Además de eso, por laboratorio, y lo voy a mostrar con un dibujito que tengo. ¿Dónde está? Aquí. Para diagnosticar la diabetes existen unos criterios, se llaman criterios ADA. Esto quiero que lo apunten, no se olviden nunca, porque en su práctica, cuando tengan la licenciatura, van a utilizar mucho esta tabla. Bien, se llaman criterios ADA, es la Asociación Americana de la Diabetes. Cada año se junta un consenso mundial donde se establecen criterios. En el año 2018 se establecieron criterios actualizados, que son 4 principalmente. Son 4 pruebas de laboratorio. La primera es, si mi paciente, vamos a quitar esto de acá, ahí, es tener una glucemia en ayunas mayor a 126 miligramos por decilitro. ¿En qué consiste esto? Al paciente, y eso tienen que saberlo muy bien, cuando el médico les indique glucemia en ayunas, tienen que preguntarle al paciente, ¿usted ha comido algo? Y él les dirá, ¿saben qué? Me he comido algo a las 3 de la mañana porque tenía mucha hambre. Entonces no se le puede tomar. Tiene que tener por lo menos 8 horas de ayuno. Entonces al señor, al paciente, a la paciente se le dice, mañana por la mañana le vamos a tomar temprano una prueba de glucemia en sangre. No va a comer nada a partir de las 10 de la noche. O puede ser, no va a comer nada a partir de la medianoche. Solamente cuando tenga más de 8 horas de ayuno, esta glucemia en ayunas me va a salir un valor real. Lo normal, si nos medimos la glucosa, es que tenga 80, 85, 90 en ayuno, sin haber comido nada. Si esta glucemia tiene más de 126, ya es un criterio para pensar que el paciente tiene diabetes. Si me da 126, tengo ya un 70% de diagnóstico y lo vamos a confirmar con esta que se llama hemoglobina glucosilada A1C. Bien, ¿en qué consiste esta hemoglobina glucosilada A1C? Voy a dibujarla acá, ¿ya? Vamos a hacerlo. Ya, esta es mi pizarra. Esta prueba se llama hemoglobina, se abrevia HB, glucosilada. Ya, perdón, lo que pasa es que se me fue la red un ratito. Estábamos justamente en la prueba. Esta prueba de hemoglobina glucosilada es quizás la más importante que se va a hacer para el paciente diabético para confirmar. La vamos a abreviar HB A1C, hemoglobina glucosilada o HbA1c. ¿En qué consiste esta prueba? Esto que tenemos acá, les voy a dibujar, es un glóbulo rojo. Bien, vamos a ponerlo aquí, glóbulo rojo. Ese glóbulo rojo es el que transporta oxígeno en la sangre, ¿bien? Pero además de eso, necesita energía este glóbulo rojo. Entonces, para su energía requiere unas moléculas, se llaman hemoglobina o la cantidad de glucosa que es capaz de pegarse en el glóbulo rojo. Vamos a pintar de color celeste, ¿ya?
Entonces la hemoglobina glucosilada es casi básicamente el azúcar que se queda pegada en el glóbulo rojo y en la vía epitelial celeste. Esta azúcar, esta glucosa que se pega al glóbulo rojo, suele ser un porcentaje menor del 6.5% del total de la superficie del glóbulo rojo. Quiere decir que del total del 100% del glóbulo rojo, tiene que estar pringado, vamos a decirlo así, pringado en un 6.5% de, eh, de glucosa. Esta glucosa que está pegada al glóbulo rojo se llama hemoglobina glucosilada. ¿Esto por qué me sirve? Porque es un valor real. Le voy a contar por qué consideramos que es un valor real. Porque aquí no puede haber forma de engañarme. Esta hemoglobina glucosilada se pega durante semanas. Entonces, no importa que el paciente empiece a hacer dieta 2 días antes, esta glucemia me va a decir realmente si el paciente está cumpliendo o no está cumpliendo su tratamiento. ¿Sí? Por eso, este valor de hemoglobina glucosilada es el que se toma en cuenta para el diagnóstico definitivo de la diabetes. ¿Se entiende esta parte? El valor normal de hemoglobina glucosilada siempre va a ser menor a 6.5%. Si es mayor al 6.5%, hablamos de un 7, 8%, quiere decir que este paciente ya tiene confirmada su diabetes. ¿Sí? Le voy a contar lo que pasa. Había veces que yo tenía pacientes que les daba dieta, que les decía que se cuiden en general, y cuando les tocaba el control, o sea, ellos no se cuidaban, tomaban cervezas, iban de fin de semana, se metían su cuarto de pollo, se metían una fiesta de su fin de semana, de su viernes de caras, todo eso, y para que el análisis les salga bien, el domingo en la noche paraban de comer, no comían nada en la noche. Así, al día siguiente, cuando se levantaban, su azúcar les salía medianamente normal. ¿Entienden? Entonces trataban de engañar un poquito, ¿no?, al médico, pero la hemoglobina glucosilada da igual que haga dieta un día antes. Esta hemoglobina glucosilada me habla de toda la saturación de azúcar de hace 3, 4 semanas atrás. Entonces aquí con esta es imposible tomar el pelo al médico. Y es el diagnóstico confirmatorio. Bien, con esto lo confirmamos y hacemos seguimiento. Además de eso, a las embarazadas se le hace una prueba que se llama tolerancia de glucosa o tolerancia oral a la glucosa. ¿Quién de ustedes tiene niños acá? ¿Quién tiene niños? ¿Quiénes son mamás aquí? Yo, doctor, tengo una niña. Una, dos. Yo también. ¿A quién de ustedes durante el control de su embarazo le hicieron tomar un vasito de algo dulce, dulce? No, a mí no. A mí, ¿A Lorena? ¿Sí? sí, Sí, a ver, ¿nos puedes contar cómo fue? ¿Era muy feo el azúcar que te hicieron tomar? Muy dulce, ¿no? era, es súper dulce lo que te dan, que tenés que tomarlo, niño, es súper dulce. Sí, es incluso a veces hay pacientes que me dicen que les hace dar ganas de vomitar a veces, ¿no? Sí, cuando estás con los síntomas de embarazo, sí, es desagradable. Es muy feo. Le voy a contar lo que pasa. La glucosa pura es muy, muy dulce, bien, bien dulce. Bueno, pues imagínense que a una mujer embarazada le hacen tomar un vasito con 75 gramos de glucosa. Y tiene que tomárselo así. Agarra el vaso y ¡plum!, se lo tiene que tomar todo. Esperan a que pase una hora y le pinchan el dedito y le miden la glucosa. A la hora, el valor puede estar alto, puede estar en 200, 260, hasta 300 le puede subir. Pero a las 2 horas le pinchan el dedito otra vez y le vuelven a medir la glucosa. Después de 2 horas, ese nivel de glucemia tiene que estar por debajo de 200 miligramos por decilitro. ¿Bien? Si la paciente, después de 2 horas de haberse tomado su glucosa pura, su glucemia sigue estando por encima de 200, ya se tiene el diagnóstico de diabetes. En este caso, si está embarazada, sería diabetes gestacional. ¿Bien? Otro criterio más. Y finalmente, el cuarto criterio ADA es tomarle la glucemia en cualquier momento del día. Por ejemplo, ahorita mismo me acabo de tomar solamente mi café, me pincha mi dedito y tengo 260 de glucemia. O en la tarde, después de comer a las 5 de la tarde, más o menos, me pinchan el dedo otra vez y estoy con 400 de glucemia. Eso se llama glucemia al azar, en cualquier momento. Si es mayor a 200, es otro criterio. Bien.
para que yo confirme el diagnóstico de mi paciente, además de que tenga su polidipsia, polifagia y poliuria, tiene que tener uno de estos tres: glucemia en ayunas, glucemia al azar o tolerancia de glucosa positivo, más una hemoglobina glucosilada mayor a 6.5. Con esos dos ya tengo confirmado mi criterio de que mi paciente tiene diabetes. Eso quiero que se acuerden bien, porque les voy a contar, hay veces que, por ejemplo, cuando trabajan en un hospital ustedes, les va a tocar que muchas veces el interno es el que tiene que hacer todas estas cosas. Y el interno a veces no sabe o no lo controla. Entonces va a pedir por pedir dos o tres cosas diferentes. Voy a poner acá. Le voy a contar lo que me pasó ya. A un interno, ¿dónde está? Un día yo estaba de internado ya, y a otro compañero le dijeron que le haga las pruebas de diabetes a un paciente. Entonces él lo que le pidió fue glucemia de ayunas, glucemia al azar, glucemia postprandial, la prueba de tolerancia y hemoglobina glucosilada. Le pidió las cuatro. ¿Estaba mal? Posiblemente sí, ¿no? Porque realmente necesitamos dos criterios nada más. Entonces la bioquímica le dijo, mire, ¿para qué le va a pedir todo eso? Solamente pídale dos nada, ¿no? Ustedes, cuando vean eso, tienen que corregirlo también. Solamente hace falta uno de estos tres, más la hemoglobina glucosilada. Con eso no necesitan nada más para diagnosticar diabetes. ¿De acuerdo? Bueno, antes de continuar... Uy, ya hay más gente. ¿Pueden prender la cámara? ¿Nos tomamos la última foto antes de terminar? Ya nos vamos a almorzar.